en caso de que se aumentara un 50% la alícuota que venía pagando, o 3 puntos porcentuales, lo que sea menor, al empleador, había que informarle 90 días antes y explicarle los motivos por los cuales se había modificado esa salida. Esto, aparte de estar en el artículo 11, habíamos dicho que estaba en el anexo 1 de la resolución 46 de 2018 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, la cláusula tercera. Esto ya lo habíamos leído en la clase pasada, así que, pero ratifica los conceptos que yo les dije recientemente. Bien. Después el artículo 12 dice que iba a dar toda la información. Habíamos hablado que es un sistema donde toda la información de todo siniestro, ya sea qué lo originó, la incapacidad que tiene, cuántos días de IRT, toda la información la tiene la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y todas las ART tienen acceso a esa información para una adecuada relación entre la cuota y la siniestralidad de cada empleador. El artículo 13 dice que después de 2 años de la 26773, es decir, que estamos hablando a partir del 2014, aparte de los indicadores que nosotros habíamos hablado anteriormente, que era la siniestralidad efectiva, la siniestralidad presunta y el cumplimiento del grado de las normas de seguridad y higiene, podía dar nuevos indicadores. Podían ser que por cada actividad haya una alícuota básica, que en caso que hubiera 2 actividades, un coeficiente de proporcionalidad entre las dos, para tratar de hacer las alícuotas lo más justas posible. Y que la superintendencia podía fijar un sistema de alícuotas por colectivo cubierto. Y como ejemplo tenemos el personal de casas particulares, donde no depende la siniestralidad ni el grado de cumplimiento de la norma de seguridad y higiene, sino que tiene que ver con, en el caso de del personal doméstico, con la cantidad de horas trabajadas semanalmente. La 26773, en el artículo 14, como a partir de esta ley el accidentado tenía la opción excluyente de ir por lo que decía el sistema de riesgo de trabajo o ir por otro sistema, se optaba por la opción civil. El empleador, para estar cubierto, podía, antes de que pase nada, si él lo desea y es optativo, podía tomar un contrato con una compañía de seguro autorizada para operar este tipo de responsabilidad civil, y va por lo que superaría, el reclamo que superaría lo que dice la ley de riesgo de trabajo. Artículo 15, que los empleadores tienen todo el derecho de recibir información de la aseguradora de riesgo de trabajo, ya sea el sistema de alícuotas, las prestaciones y las demás acciones que se pone a cargo de la aseguradora de riesgo de trabajo. Y el artículo 16 pone límite a los gastos que no sean prestacionales. Pone un límite a los gastos de administración y gastos de comercialización de un tope de un 20%, a su vez limita el de comercialización al 5% y aclara en el decreto 472 del 2016 que los gastos de prevención no se consideran gastos no prestacionales, sino son efectivamente prestacionales, y que el monto que dice del 5% de gastos de comercialización no incluye el impuesto al valor agregado. En el capítulo 7 seguimos con el régimen financiero, el tratamiento impositivo, que las alícuotas que paga el empleador son deducibles al efecto del impuesto a las ganancias, están exentos de todo impuesto o tributo nacional. Esto cuando estaba el tema del pago de renta periódica, también había una exhibición impositiva, y las reservas obligatorias que tienen las ART están también exentas de impuestos.
Esto fue reglamentado por el artículo 334, el artículo 10 del decreto 334 de 96, donde también dice que el tratamiento a las ART va a ser el mismo tratamiento que se le confiere a las obras sociales, ratifica que no está alcanzado la alícuota por los impuestos internos, que sí afectan al resto de las coberturas, y que las reservas son deducibles del impuesto a las ganancias. Bien. Ya empezamos con el capítulo 8, que habla de la gestión de las prestaciones. En su primer inciso del artículo 26, habla que en caso que no esté autoasegurado, toda la gestión del régimen va a estar a cargo de aseguradoras de riesgo de trabajo que van a estar autorizadas previamente por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y la Superintendencia de Seguros de la Nación. Luego, durante el tiempo, se fue, con el decreto 1720 del 2012, se permitió constitución de aseguradoras de riesgo de trabajo sin fines de lucro, en este caso eran las ART mutuales, y sabemos que en la realidad hay dos, Mutual de Petroleros y la Mutual Rural. Y después, en el 2017, con la ley 27348, título 2, se crea el autoseguro público provincial, donde tiene que dar todas las mismas prestaciones, garantizarlas, hacer toda su administración en forma independiente de lo que es el resto del régimen público. Lo puede hacer la provincia y después todos los municipios que se quieran adherir, se pueden adherir a este autoseguro público provincial. En la actualidad está la provincia de Santiago del Estero, la provincia de Buenos Aires y la municipalidad de Rosario. Estos son los tres autoseguros públicos provinciales existentes hasta la fecha. Después hablamos en el inciso 2 de por qué podía ser revocada una autorización conferida a una RT, lo que diría la ley 20091, que es acorde a todas las aseguradoras, y en lo que refiere al sistema de riesgo de trabajo, cuando no, en forma oportuna, no dé el tratamiento íntegro de todas las prestaciones que dice esta ley de riesgo de trabajo. También cuando se verifiquen deficiencias graves en el cumplimiento de su objeto, que no sean subsanadas en los plazos que establezca la reglamentación. Habíamos visto que el único objeto de las ART era las prestaciones las obligaciones que determinaba la ley 24.557 y toda su normativa reglamentaria, pero habíamos dicho que aparte del ámbito de la cobertura en el ámbito nacional, tenía que disponer de los medios para garantizar las prestaciones de urgencia fuera de la República Argentina, siempre y cuando fuera una relación laboral que se haya iniciado acá en la República Argentina y mientras se encuentre desempeñando las tareas que le fueron asignadas en el día. También dijimos que las ART, si bien no existe ningún caso, estaban haciendo una contabilidad aparte, unas previsiones distintas, podía, en el caso que un empleador así deseara, asegurar las prestaciones dinerarias en caso de accidentes o enfermedades inculpables. ¿Qué quiere decir? Todo el tratamiento médico, lo que equivaldría a las prestaciones en especie del sistema de riesgo de trabajo, serían cubiertas por la obra social que le corresponda a la medicina prepaga que tuviera acceso al accidentado. Pero en vez de que sea el empleador y le pague el sueldo, va a ser la ART. Acuérdense que nosotros cuando habíamos visto en lo que era incapacidad laboral temporaria, habíamos dicho que la incapacidad laboral temporaria podía prorrogarse hasta un plazo de 2 años efectivo. Es decir, que la ART tenía que pagar lo que sería la remuneración, en caso de que fuera necesario, hasta 2 años efectivos. En cambio, las prestaciones dinerarias por incapacidad laboral, por incapacidad o enfermedad laboral inculpable, tiene otros plazos que tienen que ver, como habíamos visto, con
la cantidad, la antigüedad que tenga en el trabajo y si tiene cargas sociales, si tiene cargas familiares o no. Por ejemplo, esto no va para el pasar, pero para que ustedes refresquen la memoria, es que si el empleado tiene hasta 5 años de trabajo, tiene 3 meses. Si tiene más de 5 años de trabajo, le corresponde que el empleador le pague su sueldo hasta 6 meses. Y estos plazos de 3 y 6 meses, en función de la antigüedad que tiene, pueden duplicarse en caso que tenga familiar acá. Es decir, que lo máximo que podría pagar un empleador en el caso de un empleado que tenga un accidente inculpable o enfermedad inculpable es 6 meses si tiene menos de 5 años en carga de familia y 1 año es lo más desfavorable en caso que tenga más de 5 años de actividad en la empresa y tenga carga de familia a su cargo. Y lo otro que no existe es cobertura de exigencias financieras derivada de juicios por accidentes y enfermedades con fundamento en leyes anteriores. Así que estamos hablando de cosas que pasaron antes del año 1996, completamente prescritas. Dice, para estas dos operatorias, la RT fijará libremente la prima y llevará una gestión económica y financiera separada de lo que es la ley de riesgo del trabajo. Y se someten a la normativa general en materia de seguro. Habíamos visto que el capital mínimo necesario se iba a actualizar en un comienzo con la ley con el de 3 millones de pesos. Ahora, por la resolución de Superintendencia de Seguros de la Nación 545 de este año, el capital mínimo es de 87 millones de pesos. Aclara que los bienes destinados a respaldar las reservas de las aseguradoras de riesgo de trabajo no podrán ser afectados a obligaciones que no sean las derivadas de esta ley, ni aun en caso de liquidación de la entidad. En este último caso, cuando se está por liquidar la entidad, estos bienes son transferidos al fondo de reserva de la ley de riesgo de trabajo, que no creo que lleguemos hoy, pero en la clase que viene vamos a ver quién lo administra y con qué recursos. Toda aseguradora de riesgo de trabajo tiene que disponer con carácter de servicio propio o contratado, o inclusive lo puede realizar con las obras sociales, de la infraestructura para proveer todas las prestaciones en especie que vimos en el artículo B. Bien. Seguimos con la gestión de las prestaciones, habíamos visto todo el artículo 26, y ¿qué pasaba? Este es un seguro obligatorio, y para estar dentro de la ley, lo que tenía que hacer el empleador era o autoasegurarse o contratar un seguro de riesgo de trabajo con una aseguradora de riesgo de trabajo, a la cual puede elegir libremente. Como esto es obligatorio, las ART habíamos visto que no podían rechazar ninguna afiliación, excepto que tuviera un contrato rescindido por falta de pago en el año inmediato anterior. Esta afiliación se va a celebrar en un contrato cuya forma, contenido y plazo de vigencia va a estar determinado por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Habíamos dicho que esto lo vemos en la resolución 46 del 2018, en lo que es el anexo, que sería como las condiciones generales y particulares de un contrato de riesgo de trabajo. La rescisión del contrato estaba supeditada a la firma de un nuevo contrato por parte del empleador o haber decidido incorporarse al régimen de autoseguro. Eso siempre y cuando siguiera en actividad. Pero que habíamos visto que también podía rescindir el contrato del empleador en caso que tuviera cese de actividad o en caso que se hubiera quedado sin trabajadores. Entonces, tenía que hacer el trámite en el AFIP correspondiente y con eso informar a la RT para que le rescindiera el contrato. Habíamos hablado también que para poder traspasarse a otra RT había un plazo de permanencia que tenía que tener en la RT donde estaba, que dependía. Si era un primer contrato, tenía que estar por lo menos 6 meses completos en esa RT y después recién traspasarse a otra. Y en caso que ya hubiera hecho un traspaso, en la RT traspasada, va a tener que permanecer durante 1 año como mínimo hasta poder volver
a elegir otra RT. La única aclaración que yo le quiero hacer, como dice, para ejercer esta facultad el empleador deberá haber cotizado como mínimo 6 meses, se entiende 6 meses completos. Quiere decir que si la cobertura empieza, por ejemplo, hoy, que es 9 de noviembre, noviembre no va a ser un mes completo, entonces se empiezan a computar los 6 meses desde diciembre. Esto habíamos visto con... Bueno, evidentemente si la aseguradora está suspendida o un proceso de liquidación, no hace falta cumplir con estos plazos, ¿no? Se puede rescindir por traspaso en cualquier momento. Y este traspaso no le va a dar derecho a la RT donde estaba asegurado a recibir ninguna indemnización y tampoco tiene por qué fijar el empleador por el motivo que se va a otra RT. Es una decisión que la ejecuta él. Bueno, este es un poco lo que habíamos visto. Podía rescindir también el empleador cuando había cese de actividad, cuando tenga más de empleado en relación de dependencia, estará sujeto a los requisitos. Bien. Y acá en el capítulo 2 de disposiciones generales sobre rescisión de contrato de riesgo de trabajo, da algunas pautas, por ejemplo. En ningún momento el empleador se queda sin cobertura. Los contratos que son por traspaso y se rescinde por traspaso tienen vigencia hasta el último día de ese mes y tienen vigencia en la nueva RT desde el primer día, no hábil, desde el primer día del mes donde se origina el traspaso. Es decir, que no hay interrupción en la cobertura. Bueno, el artículo 18, cuando un empleador quiera rescindir por los motivos que vimos antes, que era cese de actividad o porque no tenía empleados, bueno, tenía que dar la baja en la AFIP y con eso informar a la RT para que también le rescinda el contrato. Bien. Bien, eso es lo que tiene que ver con las decisiones por parte del empleador. Ahora, supongamos que el empleador, como habíamos visto, hace el cese de actividad o se queda sin trabajadores, pero en el caso de cese de actividad puede ser que ante la AFIP hizo el trámite, pero no rescindió el contrato con la RT. Entonces, como el AFIP informa semestralmente a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y esta le da esa información a las aseguradoras de riesgo de trabajo para hacer una especie de limpieza, si la RT lo desea, tomando esta información, puede rescindirle el contrato al empleador. Nosotros habíamos visto, primeramente, que una causa que puede rescindir la RT era por falta de pago y habíamos visto los requisitos, que seguramente ahora los repasemos. Pero estamos hablando no que deba plata, sino que se haya dado de baja en su actividad económica y no lo haya informado a la aseguradora de riesgo de trabajo. También puede darse el caso que el empleador no dé la baja en el AFIP, pero no haya presentado por 2 años consecutivos el formulario 931, con lo cual da derecho a que la RT lo intime, entre comillas, no es una intimación, pero notificarle de que va a dar de baja el contrato porque hace 2 años no presenta formulario 931. Entonces, el empleador puede aceptarlo o no. Si no lo acepta, el contrato sigue vigente y si lo acepta, la RT le da la baja. Bien. Y ahora vamos a ver en caso de cómo se rescinde el contrato por falta de pago. Bueno, nosotros habíamos dicho que a diferencia de los seguros generales,
en la ley de riesgo de trabajo tiene cobertura hasta la rescisión por falta de pago. Entonces, para que un contrato pueda ser rescindido por falta de pago, se tienen que dar algunas situaciones. Se puede dar o que el empleador no haya pagado 2 declaraciones juradas, es decir, 2 formularios 931 en forma consecutiva o alternada, o que haya pagado menos de lo que tenía que pagar y esas diferencias mensuales que va abonando superen al valor de 2 cuotas tomando como base la mayor de los últimos 12 meses sin considerar el aguinaldo. Y en caso de que haya afirmado que iba a pagar la incapacidad laboral temporaria en nombre del ART, deducirle de esa deuda los importes que el ART le debe al empleador en concepto de incapacidad laboral temporaria. Cuando esa deuda supera 2 veces el valor de la cuota, tomando como base la mayor de los últimos 12 meses, sin incluir el aguinaldo, recién ahí es intimable. Entonces, cuando se dan una de esas 2 condiciones, se intima y el empleador tiene 15 días para regularizar la deuda. Si no regulariza la deuda, recién ahí la ART le puede mandar una notificación fehaciente donde le comunica que se va a rescindir el contrato por falta de pago. A partir del día siguiente a que recibe esa notificación, el contrato se encuentra rescindido por falta de pago. ¿Qué quiere decir? Ya no tiene más la cobertura de lo que dice la ley de riesgo de trabajo, pero por contingencias que ocurra dentro de los 3 meses siguientes a esa rescisión, la ART va a dar las prestaciones en especie, no dinerarias, en especie que dice la ley, según el artículo 20, y las va a poder repetir del empleador. Bueno, todo esto está en el artículo 27. El artículo 27. Una vez que se rescinde el contrato por falta de pago, el empleador, como no está ni autoasegurado, ni tiene contrato vigente con un ART, está fuera de la ley. ¿Sí? A partir de ahora es responsable, primero, de la deuda que tiene con la ART que le rescindió el contrato por falta de pago. Más va a ser responsable de todas las prestaciones dinerarias y en especie que ocasionen por los siniestros que tengan sus trabajadores, más, esto tómenlo como anticipo de lo que vamos a ver en un ratito, lo que le va a deber al Estado en concepto de lo que se llama cuota omitida, que ahora lo vamos a desarrollar más claramente. Es decir, que está en una situación muy desfavorable el empleador que caiga en la condición de tener un contrato rescindido por falta de pago. Bueno, la resolución 298 del 17, en su artículo 44, donde explica bien lo del cómo es el tema de la deuda cuando es intimable, cómo se rescinde. Una vez que se rescinde el contrato por falta de pago, hay que informar a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que lo da de alta en un registro, que lo va a tener, mientras no regularice la situación, por 12 meses lo va a tener ahí, y es el único motivo por el cual una ART podrá rechazar un contrato de afiliación. Y en caso de regularizarse, bueno, la ART también tiene que informar a la Superintendencia para dar de baja de este registro a ese empleador. Y como aclaración, en caso que la ART quiera regularizar la situación de un empleador que tiene contrato rescindido por falta de pago por un valor inferior a la deuda que efectivamente tiene, bueno, como toda la deuda tiene que hacer algunos aportes, bueno, la ART va a ser responsable de pagar
esas diferencias que resulten entre lo que debió haber pagado el empleador con el contrato recibido por falta de pago y lo que efectivamente cobró. Bien. Hasta acá hicimos un repaso de lo que vimos en la clase pasada. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Sí, profe, ¿cómo le notifican, por ejemplo, sobre la intimación? Bueno, en el caso, ¿no? de que no registren los pagos y demás, que ya le manden. ¿Cómo le mandan el aviso? ¿Por carta, por mail? No, por la ventanilla electrónica y Ah, usualmente también le mandan una notificación fehaciente al domicilio fiscal o al eso. domicilio donde tiene declarado. Pero Ah, aparece en la ventanilla electrónica, aparece. listo, pero vio que hoy se puede alegar como que no se recibió el mail o algo por el estilo, vio que por eso, o no. Bueno, bien, se puede alegar. Ahora, si no recibió el mail, no, tiene que ser algo fehaciente. Claro, eso decía, por El eso. mail no. Entonces, o le mandan carta de documento, seguramente, y Ya le con eso, notifican. Claro, y si se la mandan, si tiene un domicilio fiscal, que fue el que declaró al momento de la contratación, y después cambió el domicilio y no le avisó a la RT, la no es culpa de la red, responsabilidad, claro, exactamente. O sea, cuando hay un cambio de domicilio es fundamental que se le informen a la avisar, RT. claro, Pero ahora perfecto. con el tema de la ventanilla electrónica, no puede decir que tiene la obligación de entrar porque le pueden llegar notificaciones de la FIP, así que la ventanilla electrónica tiene que entrar todos los días. Claro, tal cual. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo otra pregunta, pero no es relacionada a este tema, pero el parcial entonces, la fecha confirmada, Es el 23. el 23 es. Listo. Genial, por las dudas. Porque me había parecido escuchar el otro día que era el 16, entonces por las dudas quería No, asegurarme. dijimos el 23 y el 30, ¿no? No, profe, teníamos el 16 y el 23 el recuperatorio, pero nada, si cambias la Pero fecha avisa más que nada para anotarnos. la clase termina el 30. No, las clases terminan el 26, si alguno se Bueno, acuerda. bueno, la mierda. En noviembre termina seguro. Sí, Hay porque, muchos profes que están tomando antes de que termine noviembre y Creo que terminan el 26, pero no me acuerdo bien. porque Todas ahí las entonces materias tenés... nos sí, avisaron viernes el 26. 26. Sí, El viernes 26, 26. profe. Ah, Por eso, profe, le queríamos ah, preguntar, porque no estábamos ahí entre el 16 y 23, no había quedado muy... yo, yo pensé que como era todo noviembre que el 30 también entraba. Uh, bueno, vamos a ver hasta lo que veamos hoy. Eh, Gran temita, ¿no, profe? ah, bueno, es el martes que viene. Es que cambiaron el cronograma y creo que a todos nos pasó lo mismo. Porque supuestamente Sí, era hasta el 16 de la A nada. muchos cambiaron. profesores le pasó. todos pegamos un grito también, profe. A muchos profesores le pasó, profe, al de ética, que, bueno, Vero también lo tiene a la noche, le pasó lo mismo. Pensó Sí, que el terminaba en profe diciembre y nos tuvo que adelantar el parcial y del una 10 de fecha de diciembre, exposición de trabajo práctico, así que imagínate. tal cual. El 10 de diciembre teníamos un segundo parcial supuestamente y cambió todo. Oh, la verdad que me mató. Bueno, entonces, bueno, no vamos a poder rever lo que veamos ahora. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, profe. Bueno, el parcial es el martes que viene. El parcial es hasta lo que veamos hoy. Igual hay bastante tema, hay muchos temas que quedaron afuera. Yo les pido mil disculpas, pero pensé que teníamos una clase más.
No, profe, está No, bien, a todos nos profe, pasó. está Nos pasó a todos perfecto. en las demás materias. De lo Algo- mismo. Nos está pasando a todos y a todos los profesores, así que quédate tranqui. Bueno, artículo, bueno, vamos a empezar a meterle pata. Bueno, artículo 28. Responsabilidad por omisiones. Bien, entonces, nos quedan 3 minutos. En estos 3 minutos quiero dar el concepto, después lo vemos cuando comience la segunda hora. Bueno, la primera situación que puede pasar del empleador es que esté completamente fuera de la ley y no tenga ni contrato con una aseguradora de riesgo de trabajo, ni tenga el autoseguro. Con lo cual va a responder ante los beneficiarios por todas las prestaciones que prevé esta ley. Más allá de tener que ser responsable por todas las prestaciones de la ley, durante todo el tiempo que tuvo que haber tenido un contrato y no lo tuvo, le debe al Estado, a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, lo que se llama cuotas omitidas. Y en este caso, como la falta es muy grave, el importe de esas cuotas omitidas, el valor de la alícuota, va a ser el valor promedio de la actividad y lo va a tener que pagar ese valor promedio sumándole un 50%. Es decir, que si el valor de la alícuota promedio de la actividad es el 10% de la masa salarial, él va a tener que pagar un 15% de la masa salarial por todos los trabajadores y por todo el tiempo que tenía que haber tenido un contrato de riesgo de trabajo y no lo tuvo. Entonces, entienden la gravedad del asunto, ¿eh? Y eso no se lo debe a un ente privado, se lo debe al Estado, que automáticamente te cierra las cuentas hasta que vos regularices la deuda. Con lo cual es un problema muy grande no estar dentro de la ley. Para la tranquilidad de todos nosotros, el 97% de los empleadores están en una situación regular. Es decir, son muy pocos los contratos rescindidos por falta de pago. Bien. El inciso 1 de este artículo 28, bueno, dijimos, el peor de los casos, que no cumpla con ni ART ni autoasegurado, va a pagar 150% de la alícuota promedio como cuota omitida. Puede ser que sí tenga contrato con un ART, con lo cual está parcialmente dentro de la ley, pero tenga trabajadores en negro que no lo liquidan. Por esos trabajadores en negro que no declaró, la ART va a pagar las prestaciones que correspondan, pero va a repetir del empleador porque no lo declaró. Y a su vez, por todos los empleados que tuvo en negro, le debe al fondo de garantía, como dijimos antes, en vez del 150% de la alícuota promedio, lo que le debía haber pagado a un ART, en vez de pagárselo al ART, porque el ART va a repetir de ese empleador, se lo tiene que pagar al fondo de garantía de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Es decir, que no es ninguna gracia no declarar trabajador, ¿no? Porque después va a tener que hacerse cargo. Y la otra situación es que declare a todos, tenga contacto con la ART, pero no pague. O sea, nosotros dijimos que mientras no se resigna por falta de pago, va a tener la cobertura integral. Y la ART lo único que va a poder reclamar la deuda que tiene con ellos por lo que no le pagó. Esas son todas las posibilidades